¿Te has cuestionado alguna vez por qué Irán, exactamente esa nación que continuamente surge en los encabezados noticiosos de todo el mundo, aparece mencionada repetidamente en las páginas bíblicas como elemento fundamental dentro del diseño divino más complejo de la historia? La gran mayoría de las personas observa a Irán únicamente como una amenaza contemporánea, una potencia nuclear emergente que genera tensiones geopolíticas constantes. Sin embargo, ¿qué pasaría si te revelara que anteriormente funcionó como instrumento directo de salvación bajo el poder soberano del mismo Dios Todopoderoso? Suena absolutamente increíble, ¿no es así? No obstante, todo se encuentra meticulosamente registrado allí desde hace varios milenios, con precisiones históricas y proféticas que te van a impactar profundamente hasta la médula. En esta producción audiovisual exhaustiva descubrirás exactamente cómo una potencia pagana, considerada enemiga del pueblo escogido, se transformó milagrosamente en actor principal de las profecías más importantes de todos los tiempos. ¿Cuál es la razón específica por la que el nombre completo de un monarca persa fue dado a conocer con detalles precisos más de 150 años antes de su existencia física en este planeta? ¿Y qué relación directa e innegable guarda esto con los sucesos más actuales y perturbadores del planeta que estamos presenciando en tiempo real? La realidad completa acerca de Irán en las escrituras sagradas no solamente es histórica y documentada, sino profundamente espiritual, intensamente profética, y tiene el poder sobrenatural de modificar completamente tu manera de interpretar los últimos tiempos que se aproximan rápidamente. Por tanto, prepárate mental y espiritualmente, porque lo que estás a punto de escuchar y comprender tal vez jamás te lo hayan presentado con semejante nitidez cristalina y profundidad reveladora. Y confía plenamente en mí. Comprender la función específica de Irán en los textos sagrados puede otorgarte una perspectiva completamente renovada y transformadora, especialmente, inclusive, sobre tu propia creencia personal y caminar espiritual. Pues en el diseño celestial perfecto nada, absolutamente nada en este universo, sucede por mera coincidencia o accidente. Oye, antes de continuar con estas revelaciones que van a cambiar tu perspectiva para siempre, si este contenido te está volando literalmente la mente y quieres seguir descubriendo secretos proféticos que pocos conocen, no olvides suscribirte ahora mismo al canal y activar esa campanita para no perderte ni una sola revelación profética que puede transformar tu comprensión bíblica completamente. Muy escasas personas en el mundo lo perciben claramente, pero Irán, que antiguamente recibió el nombre histórico de Persia durante siglos de dominio imperial, se encuentra precisamente en el corazón palpitante de toda la narrativa bíblica más importante. No representa simplemente un personaje de reparto extraviado entre las hojas milenarias y polvorientas de la Biblia, sino un elemento absolutamente esencial en el gran diseño maestro de Dios para la humanidad. A lo largo de múltiples siglos de historia documentada, Persia fue estratégicamente empleada como herramienta divina perfecta para materializar promesas ancestrales, enderezar sendas torcidas del pueblo escogido e inclusive liberar completamente al pueblo de Dios en instantes absolutamente decisivos de la historia mundial. Resulta verdaderamente sorprendente reconocer cómo una potencia militar considerada completamente pagana, frecuentemente adversaria declarada de Israel en múltiples conflictos,
fue simultáneamente el enlace perfecto para la restauración espiritual más importante. Y si te comunicara directamente que la profecía bíblica no solamente hizo referencia casual a Persia, sino que la estableció específicamente como elemento clave e indispensable para la salvación completa del pueblo escogido de Dios. Eso es exactamente lo que la vuelve tan absolutamente cautivante y misteriosa para los estudiosos modernos. La narrativa bíblica completa nos fuerza a observar lo humanamente improbable como componente integral del plan divino perfecto. El relato completo de Israel simplemente no puede comprenderse sin la mano poderosa y soberana de Persia, abriendo senderos imposibles, reconstruyendo santuarios destruidos y proporcionando libertad donde había esclavitud y desesperanza. Y estamos refiriéndonos específicamente a una era histórica turbulenta en la que las potencias mundiales se aniquilaban mutuamente sin piedad, como quien se muda de vestimenta diariamente. Aún así, de manera completamente sobrenatural, Dios empleó estratégicamente al imperio medo-persa como instrumento perfecto de redención divina. El santuario sagrado de Jerusalén, por ejemplo, únicamente fue reconstruido gracias al edicto real específico de un monarca persa que ni siquiera adoraba al Dios de Israel. Casualidad increíble, ¿verdad? Para quien verdaderamente comprende el plan celestial meticuloso. Esta vinculación sobrenatural nos demuestra categóricamente que incluso los escenarios políticos más complejos y geográficos más inestables se encuentran completamente bajo la soberanía divina absoluta. No se refiere simplemente a religión oficial establecida ni a nación sagrada por tradición. Se refiere específicamente a propósito divino predeterminado. La Biblia lo establece claramente al demostrar específicamente cómo el pueblo de Dios fue sistemáticamente conducido, completamente liberado e inclusive corregido disciplinariamente mediante herramientas humanamente impensables. La misma existencia histórica de Persia en las páginas sagradas nos conduce directamente a comprender que detrás de toda la historia mundial visible existe una mano invisible pero real, orquestándolo absolutamente todo con precisión. Y esa mano omnipotente, curiosamente, continúa escribiendo capítulos nuevos hoy mismo, lo que nos conduce directamente a un aspecto fundamental que frecuentemente se pasa por alto: las raíces ancestrales profundas de ese pueblo en la época inmediatamente postdiluviana. Cuando se examina meticulosamente la Biblia con detenimiento académico, se revela claramente que el pueblo iraní moderno posee raíces genealógicas que se extienden directamente hasta los primeros capítulos fundamentales de la humanidad posterior al diluvio universal. Conforme estrictamente a la genealogía específica presentada en el libro de Génesis, los iraníes contemporáneos son descendientes directos de Jafet, hijo legítimo de Noé. Dentro de esa línea genealógica específica surge Madai, nombre que posteriormente originaría históricamente a los medos, uno de los pueblos fundamentales que constituirían el poderoso imperio medo-persa. Es decir, el Irán moderno de hoy no apareció simplemente de la nada histórica. Su origen se encuentra completamente entretejido con los acontecimientos más antiguos y fundamentales de la historia bíblica documentada. ¿No resulta absolutamente increíble reflexionar profundamente que la misma tierra geográfica que alojó imperios poderosos también porta inherentemente en sí un ADN espiritual específico? Esa conexión sobrenatural demuestra categóricamente que nada en el universo sucede por casualidad en el plan maestro de Dios. El mismo pueblo que posteriormente desempeñaría un papel absolutamente decisivo en la liberación completa de los judíos, ya portaba desde el Arca de Noé una marca específica de relevancia profética:
y eso transforma completamente la forma en que observamos objetivamente a los países en el mapa geopolítico actual. Cuando alguien ve a Irán en las noticias internacionales, quizás solo piense automáticamente en política, tensión, amenazas nucleares, pero cuando se observa cuidadosamente a través del lente profético bíblico, se comprende que allí hay una historia milenaria de implicación directa con el pueblo de Dios, y más aún, un papel específico asignado desde los tiempos remotos de Génesis. Reflexiona cuidadosamente sobre esto. El mismo Dios Todopoderoso, que separó sobrenaturalmente las aguas del diluvio, también trazó meticulosamente los caminos específicos de todos los descendientes de Noé, y entre ellos, los hijos de Jafet se dispersaron geográficamente por las tierras que hoy conocemos como Europa y Asia Central. Madai se estableció permanentemente en la región del actual Irán, y desde allí comenzó una trayectoria histórica que sería utilizada estratégicamente en momentos absolutamente críticos de la Biblia, como el exilio doloroso en Babilonia y la restauración milagrosa de Jerusalén. Eso nos demuestra claramente que la geopolítica actual quizás sea solo el reflejo moderno de una trama divina mucho más antigua y compleja. Y si todo empezó originalmente con Madai, ¿qué más estará estratégicamente reservado para sus descendientes en el plan maestro de Dios? Ciro el Grande es uno de esos nombres históricos que la mayoría conoce superficialmente por los libros de historia convencional, pero muy pocos saben que fue específicamente profetizado en la Biblia más de 150 años antes de su nacimiento físico. En el libro profético de Isaías, Dios lo nombra específicamente por su nombre completo, incluso antes de que naciera, declarando explícitamente que sería utilizado como instrumento para liberar completamente al pueblo de Israel del cautiverio doloroso en Babilonia. Es precisamente como si estuviéramos presenciando en tiempo real un libreto cinematográfico épico y monumental, redactado con una precisión quirúrgica absolutamente perfecta e inquebrantable, donde incluso el protagonista principal ya había sido no solamente cuidadosamente seleccionado entre millones de candidatos potenciales, sino también audicionado meticulosamente, evaluado exhaustivamente y firmado bajo un contrato divino eterno muchísimo antes de hacer su aparición dramática y transformadora en el gran escenario teatral de la historia mundial. Y lo que resulta verdaderamente asombroso, hasta el punto de desafiar completamente toda lógica humana, toda comprensión racional y todo precedente histórico conocido, es que Ciro ni remotamente pertenecía a la alianza religiosa sagrada establecida con el pueblo especialmente escogido de Dios. No compartía absolutamente ninguna de sus creencias fundamentales, no adoraba en sus templos sagrados, no seguía sus tradiciones milenarias, no conocía sus escrituras, no hablaba su idioma, no vivía en su territorio, pero inexplicablemente y de manera completamente sobrenatural, se convirtió en el instrumento más directo, efectivo y poderoso de la soberanía divina que la historia de la humanidad jamás había presenciado o documentado en sus anales más antiguos. Lo que vuelve esta narrativa histórica aún más absolutamente fascinante, profundamente misteriosa y casi completamente imposible de comprender desde una perspectiva meramente humana, política o militar convencional, es exactamente lo que Ciro logró materializar y ejecutar en la realidad práctica y tangible de su época dominante. Este monarca persa extraordinario no solamente derrotó militarmente de manera aplastante, definitiva e irreversible a la poderosa y temible Babilonia,
considerada en ese momento histórico la superpotencia mundial absolutamente invencible, inexpugnable y dominante que había conquistado y sometido a prácticamente todas las naciones conocidas del mundo civilizado, sino que también firmó, promulgó y ejecutó un decreto real, específico, detallado y revolucionario que oficialmente permitió, autorizó y facilitó que todos los judíos exiliados, dispersos y sometidos pudieran regresar completamente libres a su tierra prometida ancestral de Jerusalén y reconstruir meticulosamente, piedra por piedra, el templo sagrado que había sido completamente destruido, saqueado, quemado y reducido a escombros humeantes por los conquistadores babilónicos décadas atrás. Para los estándares políticos establecidos, las normas militares imperantes y las costumbres sociales de aquella época absolutamente turbulenta, violenta y despiadada, semejante decisión política era casi completamente impensable, totalmente revolucionaria, completamente contraria a toda lógica imperial conocida y practicada durante siglos por todas las civilizaciones dominantes de la época. Imagínate por un momento y reflexiona profundamente sobre esta situación absolutamente extraordinaria. Una potencia imperial dominante y conquistadora derrotar militarmente de forma contundente, aplastante y definitiva a otra superpotencia rival que había dominado el mundo conocido durante décadas y en lugar de esclavizar brutalmente, explotar económicamente o eliminar sistemáticamente a los pueblos conquistados, como era la norma cruel establecida, la práctica común y el procedimiento estándar, seguido religiosamente por todos los imperios de la época, decide sorprendente y generosamente liberar a todos los cautivos, devolverles sin condiciones sus tierras ancestrales sagradas y además financiar completamente desde el tesoro imperial la reconstrucción total de su centro religioso más sagrado, más importante y más significativo espiritualmente. Esto solamente puede suceder, materializarse y ejecutarse exitosamente cuando existe un plan superior funcionando, un diseño maestro celestial operando invisiblemente tras bambalinas de la historia, una mano divina moviendo las piezas del tablero geopolítico con precisión absoluta. Y eso fue exactamente lo que ocurrió de manera completamente documentada, verificada y registrada en la historia mundial. Persia se transformó literalmente en las manos físicas visibles de Dios Todopoderoso, convirtiéndose estratégicamente en la llave maestra dorada para la restauración tanto espiritual como física, tanto religiosa como nacional del pueblo escogido de Israel, cumpliendo meticulosamente profecías específicas que habían sido escritas, registradas y preservadas por profetas inspirados siglos y siglos antes de que estos eventos extraordinarios siquiera fueran humanamente concebibles. Y resulta absolutamente fascinante, profundamente revelador y espiritualmente transformador reflexionar detenida y profundamente sobre el hecho incontrovertible de que un hombre considerado completamente pagano por los estándares religiosos de la época, adorador devoto de dioses extranjeros ancestrales, seguidor fiel de tradiciones persas milenarias, practicante de rituales zoroástricos, completamente ajeno a la fe hebrea, terminó cumpliendo una profecía bíblica específica y detallada con una exactitud matemática que desafía toda probabilidad estadística conocida, toda lógica humana y toda explicación racional convencional. En nuestros tiempos modernos, cuando alguien se atreve a dudar escépticamente del poder genuinamente sobrenatural, transformador e irrefutable de la profecía bíblica,
Cuando los críticos académicos cuestionan la veracidad de las escrituras sagradas, cuando los intelectuales seculares ridiculizan la precisión profética, simplemente basta con estudiar detenidamente, analizar exhaustivamente y examinar minuciosamente el ejemplo histórico absolutamente irrefutable de Ciro el Grande y su papel extraordinario en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su vida completa, sus acciones documentadas, sus decisiones políticas y sus logros militares demuestran categóricamente, sin lugar a dudas y de manera irrefutable, que el plan maestro eterno de Dios trasciende completamente los muros limitantes de la religión organizada tradicional, las denominaciones establecidas por hombres, las tradiciones humanas creadas a lo largo de los siglos, los rituales ceremoniales, y alcanza poderosamente, efectivamente y transformadoramente incluso a aquellas personas que ni remotamente, ni en sus sueños más salvajes, imaginan estar siendo utilizadas como instrumentos perfectos, como piezas estratégicas, como actores principales en el gran tablero cósmico del propósito divino eterno que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En tiempos modernos y contemporáneos, esto sería exactamente equivalente a presenciar en directo a un líder mundial influyente, un presidente de una superpotencia, un primer ministro de una nación dominante, o incluso un magnate empresarial con influencia geopolítica, tomando una decisión política aparentemente secular, estratégica o económica que, sin saberlo conscientemente, sin tener la más mínima idea, sin comprender las implicaciones espirituales profundas, termina cumpliendo meticulosamente un plan profético milenario que fue escrito, registrado y preservado en las escrituras sagradas miles de años antes de que esa persona siquiera naciera, respirara o existiera en este planeta. Imagínate ver en las noticias internacionales cómo un líder ateo, agnóstico o de otra religión completamente diferente firma un tratado, declara una guerra, establece una alianza o toma una decisión que encaja perfectamente como una pieza de rompecabezas en el plan profético divino que los estudiosos bíblicos han estado esperando durante generaciones enteras. Eso nos enseña una lección profundamente transformadora y reveladora, que la mano omnipotente de Dios no necesita solicitar permiso humano para actuar, no requiere autorizaciones gubernamentales, no depende de credenciales religiosas, no espera invitaciones formales de instituciones eclesiásticas, simplemente actúa con autoridad absoluta, con poder soberano, con precisión perfecta, ya sea que las personas involucradas tengan etiquetas religiosas, denominaciones específicas, credos particulares, o absolutamente ninguna afiliación espiritual reconocible. Y esa acción divina poderosa, esa intervención sobrenatural, esa orquestación celestial continúa manifestándose consistentemente a lo largo de toda la narrativa bíblica completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, especialmente cuando dirigimos nuestra atención analítica hacia otra figura completamente inesperada, sorprendente e improbable, una reina extraordinaria que logró salvar milagrosamente a todo un pueblo entero de la extinción total mediante una combinación letal de valentía sobrehumana, estrategia política brillante, timing perfecto y fe inquebrantable en el propósito divino. Esta mujer cambió literalmente el curso de la historia mundial con decisiones que parecían imposibles desde cualquier perspectiva humana racional. Esther es precisamente ese tipo de personaje literario y histórico que parece haber salido directamente de una película épica de Hollywood, una novela de suspense internacional o un drama histórico galardonado. Huérfana desde la infancia más temprana,
Judía en una época de persecución sistemática, llevada contra toda probabilidad al palacio real más poderoso del mundo conocido y coronada inexplicablemente reina del mayor, más rico y más influyente imperio de su época histórica. Pero lo que superficialmente parecía una coincidencia romántica de cuento de hadas, una historia de amor típica entre una plebeya y un rey, una ascensión social improbable, era en realidad una estrategia celestial perfectamente planificada, meticulosamente orquestada y ejecutada con precisión divina durante décadas de preparación invisible. Cada evento aparentemente casual en su vida había sido cuidadosamente diseñado para posicionarla exactamente donde necesitaba estar, en el momento preciso, cuando su pueblo enfrentaría la crisis más devastadora de su historia nacional. En el punto más tenso, dramático y desesperante de la historia judía en el exilio, cuando un decreto malvado, genocida y completamente despiadado amenazaba con exterminar sistemática y completamente a todo el pueblo escogido de Dios, incluyendo mujeres embarazadas, niños inocentes, ancianos indefensos y familias enteras que no habían cometido ningún crimen excepto pertenecer a la raza judía. Fue precisamente ella, esta joven reina aparentemente frágil e inexperta, quien se levantó valientemente, como una guerrera espiritual, como una libertadora divina, como la última esperanza de supervivencia de su pueblo. No había ejércitos que la respaldaran, no tenía experiencia militar, no contaba con asesores políticos experimentados, no poseía riquezas personales para sobornar oficiales, pero tenía algo infinitamente más poderoso: la certeza absoluta de que había sido colocada en esa posición de influencia para un momento exactamente como ese. Completamente sola, sin respaldo político, sin garantías de éxito, sin protección legal, enfrentó conscientemente el riesgo real, inmediato y casi seguro de muerte inmediata al entrar sin invitación oficial, sin protocolo apropiado, sin permiso previo en la presencia del rey Asuero, violando leyes imperiales que habían sido establecidas durante siglos y que se castigaban invariablemente con ejecución pública inmediata. Y todo ese riesgo mortal, esa valentía sobrehumana, esa decisión que desafiaba toda lógica de supervivencia, ¿por qué la tomó? Porque comprendía perfectamente, con una claridad espiritual que trascendía su juventud y experiencia limitada, que estaba allí en ese lugar específico, en esa posición de influencia única, en ese momento histórico crucial, para un tiempo exactamente como ese. Y cuando alguien entiende verdaderamente el tiempo perfecto de Dios, cuando comprende el momento divino, cuando reconoce el kairos celestial, hasta el miedo más paralizante, hasta el terror más abrumador, hasta la ansiedad más desesperante, se arrodilla humildemente ante la fe que mueve montañas. El libro completo de Esther representa uno de los retratos más impresionantes, convincentes y transformadores de la providencia divina que jamás haya sido documentado en la literatura mundial. Resulta absolutamente fascinante que Dios no sea mencionado directamente, explícitamente o por nombre en ningún versículo del libro entero, pero su presencia invisible, su mano orquestadora, su influencia sobrenatural se percibe vívidamente en cada decisión crucial, cada giro inesperado de los eventos, cada detalle aparentemente insignificante, cada conversación estratégica, cada momento de timing perfecto. Esther no solamente logró salvar milagrosamente a los judíos del genocidio más sistemático y brutal que habían enfrentado hasta ese momento en su historia nacional, sino que también estableció permanentemente el Purim, un festival anual de celebración, recordación y gratitud que hasta el día de hoy, miles de años después,
sigue recordando poderosamente al pueblo de Dios que la victoria más gloriosa, la liberación más completa, la salvación más milagrosa puede venir de las manos más improbables, de las personas menos esperadas, de las circunstancias más imposibles, cuando el propósito divino está operando tras bambalinas de la historia humana. Eso también nos enseña algo profundamente práctico, transformador y aplicable a nuestras vidas contemporáneas en cualquier situación que enfrentemos. Por más vulnerable, indefenso, insignificante o incapaz que uno se sienta en medio de las circunstancias más abrumadoras, por más que las probabilidades parezcan estar completamente en contra, por más que los recursos disponibles parezcan insuficientes, por más que la experiencia sea limitada y las fuerzas propias parezcan inadecuadas para la magnitud del desafío, si está posicionado en el lugar correcto según el propósito divino, si reconoce el momento oportuno, si actúa con sabiduría celestial, si toma decisiones basadas en principios eternos en lugar de temores temporales, puede transformar dramática y permanentemente el destino de muchas personas, puede cambiar el curso de la historia, puede convertirse en un instrumento de liberación para generaciones enteras. La combinación poderosa de coraje sobrenatural que desafía toda lógica humana, ayuno espiritual que conecta con el poder celestial y propósito divino claramente definido que trasciende los intereses personales, hicieron de esta joven reina aparentemente común una leyenda espiritual inmortal, un símbolo eterno de valentía, un ejemplo perpetuo de cómo una persona ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando se alinea completamente con el plan de Dios y actúa en el momento perfecto con fe. Inquebrantable. Esa historia extraordinaria también arroja una luz reveladora e incontrovertible sobre cuán profunda, estratégica y sobrenaturalmente estaba el poderoso imperio persa insertado, entretejido y posicionado en el plan profético maestro de Dios para la humanidad. Al fin y al cabo, cuando analizamos la historia mundial con detenimiento académico, resulta evidente que no cualquier reino, no cualquier imperio, no cualquier nación tiene el privilegio divino de albergar a una heroína bíblica tan significativa y permite estratégicamente que el pueblo escogido de Dios no solamente sobreviva físicamente dentro de sus murallas imperiales, sino que prospere, se multiplique, mantenga su identidad cultural y religiosa, y eventualmente experimente una liberación sobrenatural que cambiaría el curso de la historia mundial para siempre. La conexión invisible pero real entre el palacio lujoso de Susa y la ciudad sagrada de Jerusalén nunca fue meramente geográfica, política o económica, sino profundamente profética, espiritualmente significativa y eternamente planificada desde antes de la fundación del mundo. Y en ese mismo tono dramático, emocionante y revelador que nos deja literalmente con el corazón acelerado, la respiración entrecortada y la mente expandida al hablar de las hazañas extraordinarias de Esther, comienza a emerger gradualmente otra narrativa bíblica aún más compleja, misteriosa y apocalíptica, una que mezcla magistralmente bestias simbólicas terroríficas, carneros con cuernos poderosos, leones rugientes, águilas volando y un profeta hebreo completamente atrapado, sumergido y transportado en visiones sobrenaturales que desafían toda comprensión humana normal. Esta nueva dimensión profética nos lleva a territorios espirituales que pocos se atreven a explorar con la profundidad que merecen.
Daniel fue infinitamente mucho más que un simple profeta tradicional entre muchos otros, más que un visionario ocasional, más que un consejero real competente. Fue un intérprete sobrenatural extraordinario de lo completamente invisible, un decodificador divino de misterios celestiales, un traductor espiritual de símbolos cósmicos, un hombre extraordinario que logró ver vívidamente el mañana con todos sus detalles específicos, mientras vivía físicamente bajo el dominio político y militar de los imperios más poderosos de su época. Su capacidad profética trascendía completamente las limitaciones temporales normales y le permitía acceder a información que estaba completamente fuera del alcance de cualquier inteligencia humana o sistema de espionaje de la época. En sus visiones apocalípticas detalladas, complejas y simbólicamente ricas, Persia no aparece casualmente como un simple figurante histórico perdido entre muchos otros imperios, sino como el protagonista principal, el actor central, el elemento clave de momentos absolutamente decisivos, transformadores e irreversibles en la historia espiritual de toda la humanidad. Un oso poderoso se levanta amenazante y dominante en sus visiones, símbolo universalmente reconocido de fuerza bruta incontrolable, expansión territorial agresiva, poder militar abrumador, representando específica y proféticamente al imperio medo-persa que estaba destinado a dominar el mundo conocido. En otra visión profética completamente separada pero igualmente significativa, un carnero imponente con dos cuernos distintivos avanza conquistadoramente en todas las direcciones geográficas posibles, dominando territorio tras territorio sin encontrar resistencia significativa, aplastando toda oposición, conquistando nación tras nación con una facilidad que desafía toda explicación militar convencional. Y lo más absolutamente impresionante, sorprendente y sobrenaturalmente revelador es que Daniel describió meticulosamente, con detalles precisos y características específicas, todo ese panorama profético completo mientras aún estaba físicamente cautivo bajo el sistema político opresivo de Babilonia, décadas antes de que estos eventos se materializaran. Sin tener acceso a información de inteligencia, sin conocer los planes militares persas, sin saber que muy pronto Persia tomaría el control absoluto del mundo conocido de manera tan dramática y completa. Esas imágenes visionarias complejas y simbólicas no eran meramente símbolos abstractos, representaciones artísticas, metáforas literarias o figuras retóricas diseñadas para impresionar a los lectores. Traducían fielmente y comunicaban con precisión la forma específica en que Dios Todopoderoso veía, entendía y había predeterminado los acontecimientos futuros desde su perspectiva eterna, que trasciende completamente las limitaciones temporales humanas. El oso feroz y el carnero dominante no son solamente figuras apocalípticas misteriosas perdidas en simbolismo religioso, sino retratos absolutamente fieles, históricamente precisos y proféticamente exactos del poder político devastador y la capacidad militar abrumadora de la época que estaba por venir. La dualidad simbólica de los dos cuernos distintivos representa clara, específica e inconfundiblemente la unión estratégica, la alianza militar y la fusión política entre los medos y los persas, dos pueblos distintos que se convertirían en un solo imperio unificado que surgiría con una fuerza conquistadora sin precedentes y transformaría dramática, completa e irreversiblemente el destino del pueblo judío y el curso de la historia mundial para las próximas generaciones. Mientras muchos observadores contemporáneos, historiadores seculares, analistas políticos, generales militares y hasta los propios ciudadanos del imperio
veían únicamente movimientos superficiales de ejércitos masivos marchando a través de fronteras, estrategias militares convencionales, reyes ambiciosos subiendo dramáticamente al trono mediante conquistas sangrientas, alianzas políticas temporales, tratados económicos y las típicas luchas de poder que habían caracterizado la geopolítica. Durante milenios, Daniel poseía una perspectiva completamente diferente, una visión sobrenatural que trascendía lo meramente físico y visible. Él veía claramente los engranajes espirituales invisibles, pero reales, girando meticulosamente tras el telón aparente de la realidad. Las fuerzas celestiales operando en dimensiones que escapan completamente a la percepción humana normal. La mano divina, moviendo las piezas del tablero cósmico con propósitos eternos que van mucho más allá de las ambiciones temporales de cualquier monarca terrenal. Y eso nos enseña una lección fundamental, transformadora e inescapable, que leer, estudiar e interpretar la historia mundial sin la lente clara, precisa y reveladora de la profecía bíblica es, como mínimo, una lectura dolorosamente incompleta, superficial, parcial y engañosa que pierde completamente las dimensiones más importantes y significativas de los acontecimientos que realmente mueven el destino de las naciones y determinan el futuro de la humanidad. Si alguna vez en tu vida has experimentado esa sensación inexplicable, esa intuición profunda, esa convicción interior de estar viviendo algo infinitamente más grande, más significativo y más trascendental de lo que aparenta en la superficie, si has sentido que los eventos de tu época están conectados con un propósito superior que no puedes definir completamente, pero que percibes con certeza, Daniel te entendería perfectamente y se identificaría completamente con esa experiencia espiritual. Sus visiones proféticas revelan categóricamente y demuestran sin lugar a dudas que los imperios más poderosos surgen aparentemente de la nada y eventualmente caen estrepitosamente en el polvo de la historia, que las dinastías que parecen eternas desaparecen como vapor, que los reyes que se consideran inmortales son olvidados en unas pocas generaciones, pero el plan maestro de Dios permanece absolutamente inquebrantable, inmutable, indestructible, y se cumple con precisión matemática a través de todos los siglos, todas las eras y todas las civilizaciones. El poderoso imperio medo-persa sería durante un período específico predeterminado el escenario geográfico y político perfecto donde el pueblo escogido de Dios encontraría finalmente alivio de sus sufrimientos, reconstrucción de sus instituciones destruidas, restauración de su identidad nacional y esperanza renovada para el futuro de sus descendientes. Pero el reloj profético divino, ese cronómetro celestial que marca los tiempos eternos, no se detiene jamás en su marcha inexorable hacia el cumplimiento total del plan maestro, y las señales proféticas continúan apareciendo consistentemente a través de los siglos, manifestándose en formas diversas, incluso algunas tan sutiles como misteriosas, tan discretas como significativas, como aquellos hombres extraordinarios venidos del Oriente Lejano, guiados sobrenaturalmente por una estrella celestial que desafió todas las leyes astronómicas conocidas. Magos estudiosos, sabios eruditos, astrólogos expertos y muy probablemente sacerdotes especializados de la antigua Persia, que habían preservado conocimientos proféticos durante generaciones enteras.
Cuando escuchamos hablar tradicionalmente de los tres reyes magos, en las narrativas navideñas populares, en los belenes familiares, en las representaciones teatrales y en las tradiciones culturales, la gran mayoría de nosotros imagina automáticamente hombres ricos y poderosos, vestidos elegantemente con mantos bordados en oro, turbantes exóticos, joyas brillantes, siguiendo simplemente una estrella misteriosa en el cielo nocturno como si fuera una aventura romántica. Pero lo que muy pocas personas saben, lo que raramente se enseña en las iglesias convencionales, lo que los estudios académicos han revelado gradualmente, es que esos magos venerados o sabios respetados del Oriente probablemente eran sacerdotes persas altamente educados, posiblemente vinculados directamente al zoroastrismo, una tradición religiosa antigua, compleja y profundamente arraigada en la antigua Persia, que incluía elementos proféticos, estudios astronómicos avanzados y expectativas mesiánicas que se alineaban sorprendentemente con las profecías hebreas. Eso significa algo absolutamente extraordinario y revelador, que Irán, incluso siglos después del fin político del poderoso imperio medo-persa, décadas después de que su influencia militar hubiera disminuido, generaciones después de que otros imperios hubieran tomado el control geopolítico, seguía desempeñando un papel espiritual activo, significativo e indispensable en la narrativa bíblica más importante de todos los tiempos. Y más aún, esos hombres sabios no eran simples curiosos ocasionales, turistas espirituales o aventureros casuales en busca de emociones. Eran estudiosos serios, académicos dedicados, investigadores meticulosos que estudiaban intensivamente señales celestiales, profecías antiguas, textos sagrados y constelaciones astronómicas con un nivel de conocimiento que probablemente superaba al de muchos eruditos contemporáneos, y reconocieron específicamente el nacimiento del Mesías prometido mucho antes que muchos líderes religiosos establecidos en la misma Israel. Es absolutamente fascinante, profundamente revelador y espiritualmente desafiante reflexionar sobre el hecho de que mientras los religiosos locales oficiales, los sacerdotes del templo, los fariseos educados, los escribas eruditos y los líderes espirituales establecidos ignoraban completamente o rechazaban deliberadamente la llegada del Salvador prometido. Hombres de una cultura completamente distinta, de una religión diferente, de un territorio lejano, hablando otro idioma, siguiendo otras tradiciones. Viajaron voluntariamente miles de kilómetros a través de desiertos peligrosos, montañas traicioneras, territorios hostiles y oscuridad nocturna, enfrentando bandidos, bestias salvajes, tormentas de arena y todo tipo de peligros, solamente para adorar humildemente a un bebé en un pesebre humilde. Llevaron cuidadosamente oro purísimo, incienso aromático y mirra costosa, regalos que además de ser extremadamente valiosos en términos económicos, tenían un profundo significado espiritual, simbólico y profético que revelaba su comprensión teológica. El oro representaba inequívocamente la realeza divina, el incienso simbolizaba la divinidad pura y la mirra profetizaba el sacrificio redentor que vendría. Es decir, estos sabios extranjeros sabían exacta y específicamente delante de quién estaban postrándose, comprendían perfectamente la identidad del niño, reconocían plenamente las implicaciones cósmicas de ese momento histórico. Esa escena extraordinaria nos enseña algo poderosamente transformador y eternamente aplicable a nuestras vidas, que quien busca genuinamente con sinceridad total, humildad auténtica y corazón abierto, invariablemente encuentra lo que está buscando y mucho más.
Y frecuentemente, sorprendentemente, y de manera que desafía nuestras expectativas religiosas, quien está completamente fuera de la religión oficial establecida, fuera de las denominaciones tradicionales, fuera de las instituciones eclesiásticas reconocidas, entiende mejor, percibe más claramente y responde más apropiadamente a las señales genuinas del cielo que quien vive cómodamente dentro del templo, seguro en sus tradiciones, confiado en sus rituales, pero espiritualmente dormido ante las manifestaciones sobrenaturales que están ocurriendo a su alrededor. La presencia extraordinaria y simbólicamente cargada de los magos persas en el humilde pesebre de Belén también nos muestra de manera incontrovertible que Persia, esa antigua potencia imperial, nunca dejó de estar profunda, invisible, pero realmente conectada con el pueblo escogido de Dios a través de hilos espirituales que trascienden las fronteras geográficas, las diferencias culturales, las barreras lingüísticas y las separaciones temporales. Fueron, en cierto modo muy real y significativo, la continuación viviente de una línea invisible pero poderosa que unía sobrenaturalmente al antiguo imperio persa con la nueva alianza revolucionaria que se inauguraba solemnemente con el nacimiento milagroso de Jesús, el Mesías prometido durante milenios. Es exactamente como si la Biblia susurrara discretamente pero claramente a quienes tienen oídos espirituales para escuchar, que incluso entre líneas aparentemente casuales, incluso en los detalles que parecen secundarios, incluso en las menciones que parecen coincidenciales, la profecía divina sigue absolutamente viva, extraordinariamente activa y operando con precisión perfecta a través de los siglos, conectando eventos que están separados por cientos de años, pero unidos en el plan maestro y eterno. Y esa conexión profética profunda, esa vinculación espiritual inquebrantable, esa relación supernatural entre Persia e Israel, no termina ahí de manera alguna, porque precisamente los mismos territorios geográficos que un día enviaron humildemente regalos al Mesías recién nacido, que reconocieron su divinidad cuando otros la ignoraron, que viajaron miles de kilómetros para adorarlo, están profética y específicamente involucrados en las visiones apocalípticas más impactantes y perturbadoras sobre los últimos días de la historia humana tal como la conocemos. En el libro profético de Ezequiel, específicamente en el capítulo 38, existe una profecía tremendamente compleja y detallada que aún hoy, después de más de 2500 años, provoca escalofríos literales en quienes la estudian seriamente y genera debates intensos, apasionados y académicamente rigurosos entre los estudiosos más respetados de la escatología bíblica mundial. La guerra apocalíptica de Gog y Magog. Y adivina exactamente quién aparece específicamente mencionada en la lista detallada de aliados de Gog, esa figura misteriosa que liderará la coalición final contra Israel, Persia. Sí, exactamente el mismo imperio histórico que libertó generosamente a los judíos del cautiverio babilónico, que reconoció oficialmente y financió la reconstrucción del templo sagrado de Jerusalén en el pasado, que fue instrumento de restauración divina, ahora reaparece proféticamente como parte integral de una coalición militar masiva que se levantará amenazadoramente contra el Israel restaurado en los tiempos del fin de la historia. Ese giro absolutamente impresionante, ese cambio dramático de papeles, esa transformación de libertador a opositor, muestra claramente cómo, en el plan divino maestro, las naciones pueden ser utilizadas estratégicamente, tanto para edificar como para confrontar, tanto para restaurar como para desafiar, tanto para bendecir como para probar,
dependiendo completamente del momento profético, del propósito celestial y de las necesidades específicas del plan de Dios para cada época histórica. Y una vez más, sorprendentemente, pero de manera completamente predecible para quienes entienden los patrones proféticos, el Irán actual, heredero geográfico y cultural directo de la antigua Persia, se ve inevitablemente involucrado en una trama profética épica que trasciende completamente cualquier titular de prensa contemporáneo, cualquier análisis geopolítico secular, cualquier explicación puramente política o económica. Es exactamente como si la historia mundial tuviera un ciclo predeterminado, un patrón divino repetitivo, un ritmo cósmico establecido desde antes de la fundación del mundo. Y en ese ciclo profético perfectamente orquestado, Persia entra consistentemente en escena en los momentos más decisivos, más cruciales y más transformadores de la historia espiritual de la humanidad. En la antigüedad remota simbolizaba restauración, liberación, reconstrucción y esperanza renovada para el pueblo de Dios. En los últimos días proféticos representa oposición, confrontación, desafío y prueba final para el Israel restaurado. Eso absolutamente no significa que el pueblo persa esté eternamente maldito, que sea inherentemente enemigo del plan divino, o que Dios tenga algo personal contra esa nación específica, sino que el escenario profético apocalíptico exige inevitablemente que ciertas piezas geográficas, políticas y espirituales estén estratégicamente en posición exacta para el cumplimiento preciso de las profecías que fueron escritas milenios antes. La coalición militar masiva, descrita meticulosamente por Ezequiel, no es solamente geopolítica, económica o estratégicamente militar, sino profunda y fundamentalmente espiritual en su naturaleza más esencial. Es una colisión cósmica final entre el plan eterno de Dios y las fuerzas demoníacas que desesperadamente desean frustrarlo, sabotearlo y destruirlo, pero que irónicamente, en su oposición ciega y furiosa, terminan sirviendo involuntariamente al propio cumplimiento perfecto de la profecía divina que intentaban impedir. ¿Cómo puede alguien resistirse efectivamente a un guión celestial que se cumple inexorablemente incluso cuando parece estar siendo completamente saboteado por las fuerzas del mal? Estos pasajes proféticos profundos nos recuerdan constantemente que el Irán moderno, a pesar de ser percibido y presentado por muchos analistas internacionales como una amenaza nuclear, una fuerza desestabilizadora, un actor problemático en el escenario mundial, lleva consigo el peso histórico extraordinario y el papel profético específico de una nación que ya fue instrumento directo de Dios en el pasado y muy posiblemente puede ser, una vez más, una pieza absolutamente clave en el tablero escatológico final de los últimos tiempos. Estamos hablando específicamente de una región geográfica única, donde lo antiguo y el futuro colisionan dramáticamente todo el tiempo, donde las profecías milenarias y los eventos contemporáneos se entrelazan de maneras que desafían la comprensión secular. La misma tierra física que vio reinar gloriosamente a Ciro el Grande, que fue testigo de decretos de liberación, que financió la reconstrucción del templo, que envió magos a adorar al Mesías, puede muy bien ser la misma tierra que verá cumplirse específicamente las profecías apocalípticas de Ezequiel, capítulo 38, en un futuro que podría estar mucho más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Y la pregunta existencial que queda flotando en el aire, que cada estudioso serio de la profecía debe considerar cuidadosamente, que cada creyente debe reflexionar profundamente, es esta. ¿Acaso el papel histórico y profético de Irán ya ha terminado completamente? ¿Ya se ha agotado su función en el plan divino?
o todavía hay significativamente más por venir, más capítulos por escribir, más eventos por cumplir en el gran relato divino que se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad en futura. Pero antes de continuar avanzando en esta revelación extraordinaria, debemos hacer una pausa estratégica y profundizar meticulosamente en algo absolutamente fascinante que muy pocos estudiosos, teólogos, historiadores o analistas proféticos han notado, reconocido o documentado adecuadamente: los patrones específicos, consistentes y sobrenaturalmente precisos que se repiten de manera casi matemática en la historia milenaria de las relaciones entre Persia e Israel a través de múltiples épocas, diferentes imperios, diversos líderes y circunstancias completamente variadas. Cada vez, sin excepción alguna, que el pueblo escogido de Dios se encuentra en una crisis existencial devastadora, en una situación de desesperación aparentemente sin salida, en un momento de peligro nacional extremo, en una encrucijada histórica que amenaza su supervivencia misma, Persia aparece misteriosamente en escena como un actor providencial, como un instrumento divino, como una solución inesperada que cambia completamente el curso de los eventos. Cuando están físicamente en cautiverio, esclavizados, oprimidos y aparentemente olvidados por la historia, Persia los libera milagrosamente mediante decretos reales que desafían toda lógica política de la época. Cuando necesitan desesperadamente reconstruir sus instituciones destruidas, su templo sagrado, su identidad nacional, sus muros protectores, Persia no solamente lo permite generosamente, sino que lo financia completamente desde el tesoro imperial. Cuando el Mesías prometido durante milenios finalmente nace en el planeta, representantes persas son los primeros en reconocerlo, adorarlo y traerle regalos que proféticamente simbolizan su identidad divina. ¿Puede todo esto ser una simple casualidad histórica repetida? Una coincidencia geopolítica que se repite por accidente, una serie de eventos fortuitos sin conexión profética, absolutamente imposible para cualquier mente analítica seria. Estamos presenciando y documentando un patrón divino absolutamente inconfundible que se extiende consistentemente por milenios de historia registrada, que trasciende las limitaciones temporales humanas, que sobrevive a la caída de imperios y al surgimiento de nuevas civilizaciones. Y si este patrón profético ha demostrado ser tan consistente, tan preciso y tan inquebrantable durante literalmente miles de años de historia humana documentada, ¿qué nos revela específicamente sobre el papel inevitable de Irán en los eventos finales apocalípticos que se aproximan? ¿Qué nos dice sobre su función en el clímax de la historia mundial? ¿Cómo debemos interpretar su posición geográfica y política actual en el contexto de las profecías que aún esperan cumplimiento? Al observar con atención académica rigurosa, con análisis histórico detallado y con perspectiva profética clara, la narrativa bíblica completa desde Génesis hasta Apocalipsis, queda absolutamente claro, incontrovertible e innegable que Irán o Persia nunca, en ningún momento de la historia registrada, dejó de ser relevante, significativo e influyente en el escenario espiritual del mundo. Incluso cuando esta nación ha estado aparentemente fuera de la alianza directa con Israel. Incluso cuando sus líderes no reconocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, incluso cuando seguían religiones completamente diferentes, esta nación siempre aparece estratégicamente en momentos absolutamente decisivos de la historia bíblica, ya sea para liberar al pueblo de Dios de la opresión, para desafiar su complacencia espiritual, para anunciar eventos mesiánicos o para cumplir propósitos divinos que,
Trascienden la comprensión humana inmediata. No es para nada casualidad, coincidencia o accidente histórico que incluso en los textos más antiguos del Antiguo Testamento y en las visiones apocalípticas más complejas del fin de los tiempos, Persia siga estando activa, presente y mencionada específicamente como un actor relevante. Irán, geográfico y políticamente, no está al margen de la historia profética. No es un observador pasivo de los eventos escatológicos, no es una nación secundaria en el plan divino, sino que es un engranaje fundamental, una pieza clave, un componente esencial dentro del mecanismo cósmico del plan maestro de Dios para la humanidad. Y ese papel continuo, esa presencia constante, esa relevancia inquebrantable a través de los milenios, nos enseña una lección profundamente transformadora, que Dios Todopoderoso puede usar soberanamente a cualquier pueblo, en cualquier época histórica, bajo cualquier sistema político, siguiendo cualquier religión, para cumplir un propósito mayor que trasciende completamente las limitaciones humanas, las expectativas religiosas convencionales y las predicciones geopolíticas seculares. Reflexiona profunda y cuidadosamente conmigo sobre esta realidad que desafía toda lógica humana convencional. Si el Dios soberano del universo usó estratégicamente a Ciro el Grande, un rey pagano, para liberar completamente al pueblo judío del cautiverio babilónico más devastador de su historia, si usó providencialmente a Esther, una joven huérfana judía convertida en reina persa, para preservar milagrosamente a su pueblo de un genocidio sistemático que habría terminado con la línea mesiánica, si mostró sobrenaturalmente a Daniel las acciones específicas del imperio medo-persa incluso décadas antes de que esos eventos sucedieran históricamente, con detalles tan precisos que los críticos escépticos han intentado fechar los escritos después de los eventos para explicar la precisión profética. ¿No será lógico, razonable y proféticamente consistente que el Irán moderno de hoy también forme parte integral de algo monumentalmente significativo que aún se está desarrollando gradualmente en el escenario mundial? ¿No será que estamos presenciando en tiempo real los movimientos preparatorios para el cumplimiento de profecías que han estado esperando su momento designado durante milenios? Tal vez las tensiones políticas actuales, los conflictos regionales y las alianzas internacionales no sean solo fruto de la geopolítica moderna, quizá estén perfectamente alineadas con el reloj profético. Por eso, entender la Biblia no es solo una cuestión de fe personal, sino también de discernimiento histórico. Irán carga consigo un legado espiritual que atraviesa milenios. Quien lee cuidadosamente las Escrituras percibe que Dios no actúa solo con quienes le sirven formalmente. Él mueve piezas estratégicamente, cambia reinos, levanta reyes e incluso utiliza a quienes ni reconocen su autoridad. Irán, a lo largo de toda la historia bíblica, fue una de esas piezas fundamentales. A veces libertador, a veces opositor, pero siempre presente en momentos clave. Esa constancia revela una verdad que pocos perciben. La narrativa divina no tiene personajes secundarios, todos tienen un papel específico, y para quien disfruta de observar los detalles, los números son como pistas escondidas en el texto sagrado, pistas que ahora vamos a descifrar juntos minuciosamente. En la Biblia los números no son solo cuentas matemáticas, son mensajes encubiertos con significado profético. Y cuando hablamos específicamente de Persia, esos números se vuelven aún más reveladores. 70 años exactos de cautiverio en Babilonia. Ese fue el tiempo exacto profetizado por Jeremías antes de la liberación del pueblo judío. ¿Y quién aparece para cumplir esa liberación con precisión milimétrica? Ciro el Grande. La matemática divina nunca falla. No se trata de suerte ni de coincidencia.
sino de una orquesta profética donde cada compás tiene su hora marcada. Y lo más asombroso es que esa profecía fue registrada décadas antes de que siquiera naciera. Hablando específicamente de él, Ciro fue nombrado en las Escrituras aproximadamente 150 años antes de venir al mundo. Imagina abrir un libro antiguo, ver tu nombre completo allí y darte cuenta de que describe exactamente lo que harás. Eso fue lo que ocurrió con Ciro. Cumplió detalle por detalle la misión que Isaías había registrado siglos antes. Si eso no es evidencia irrefutable de soberanía divina, ¿qué lo es? Incluso hoy, los estudiosos más escépticos se preguntan cómo es posible, pero quien conoce el plan de Dios sabe que cuando Él determina algo, ni el tiempo ni el imperio más poderoso del mundo pueden impedirlo. Daniel también nos ofrece códigos numéricos específicos que apuntan a la importancia de Persia. El oso y el carnero con 2 cuernos, ambos símbolos del imperio medo-persa, aparecen con características muy específicas, reforzando que nada en la Biblia está colocado por casualidad. Incluso la persistencia de la influencia persa en el Nuevo Testamento con los magos que visitan a Jesús es otra pieza de ese rompecabezas numérico espiritual. ¿Y sabes qué nos muestra eso? Que existe una precisión profética que atraviesa generaciones, una línea invisible que une el Génesis con el Apocalipsis. Y todo eso, por supuesto, plantea preguntas fundamentales que necesitan ser formuladas. En medio de tantas revelaciones impactantes, resulta casi imposible no preguntarse: ¿cuál fue exactamente el papel de Ciro el Grande en el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Era solo un rey estratega brillante o actuaba, consciente o no, dentro de un guión celestial predeterminado? Cuando Isaías mencionó su nombre específico más de un siglo antes, estaba revelando un secreto divino que pocos comprendieron en su época. La liberación del pueblo judío, el decreto para la reconstrucción del templo, la restauración de la adoración, todo encaja perfectamente como piezas de un plan milimétricamente diseñado. Y si eso ocurrió antes con tanta precisión, ¿por qué no volvería a ocurrir? Otra pregunta que inquieta profundamente a muchos estudiosos es: ¿cómo está representado específicamente el imperio persa en las visiones de Daniel? ¿Y qué simboliza realmente? El oso, el carnero, los cuernos, ¿son solo metáforas históricas o tienen implicaciones proféticas aún no cumplidas completamente? Si Daniel fue capaz de describir el surgimiento de imperios antes de que existieran, ¿qué más podrían estar señalando sus visiones para nuestro tiempo? ¿Será que el mundo moderno está repitiendo antiguos patrones sin darse cuenta? Y más aún, estamos viviendo precisamente una de esas transiciones que él predijo. Y claro, no podemos dejar de preguntar por qué el libro de Esther es considerado un ejemplo tan poderoso de la providencia divina a través de Persia. La ausencia del nombre de Dios, la osadía de Esther, el ayuno, el contraataque político, todo parece cuidadosamente orquestado. Es como si Dios dijera claramente: incluso cuando no me ven actuar, sigo en control absoluto. Y quizá esa sea la mayor lección que Persia nos deja, que lo invisible actúa poderosamente en lo visible y que cada detalle, cada número, cada persona está exactamente donde debe estar. Pero hay algo más que debemos explorar: los paralelos entre el Irán antiguo y el moderno. Las mismas características que hicieron de Persia un instrumento de Dios en el pasado se están manifestando nuevamente. La influencia regional, el poder militar, la posición geográfica estratégica, todo parece estar alineándose una vez más. Y si todo esto aún te parece abstracto, la conclusión que viene ahora te mostrará cómo esta verdad toca directamente tu vida personal y tu comprensión del tiempo en que vivimos. Después de todo lo que has visto y comprendido, es completamente imposible seguir mirando a Irán de la misma manera superficial, ¿verdad?
Ahora dime honestamente, ¿cuántas otras naciones, líderes mundiales y eventos actuales también pueden estar cumpliendo profecías bíblicas específicas y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo ante nuestros ojos? ¿Estás verdaderamente atento a las señales del tiempo o sigues viviendo como si nada extraordinario estuviera ocurriendo? Quizás la gran pregunta no sea simplemente ¿qué revela la Biblia sobre Irán?, sino ¿qué está tratando de mostrarme Dios específicamente a través de esta historia milenaria? ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo evidente? A sumergirte más profundo en ese plan maestro que atraviesa siglos, reinos, profetas y promesas. La historia de Irán en la Biblia no es solo información histórica, es una llave que abre nuestra comprensión del presente y del futuro. Si este mensaje te ha impactado profundamente, entonces ha llegado el momento crucial de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal, activa esa campanita y comparte este video con alguien que necesita urgentemente abrir los ojos ante lo que está por venir. Aquí seguirás descubriendo verdades ocultas, secretos proféticos y revelaciones que pueden transformar completamente tu fe y tu perspectiva. Recuerda siempre que entender el pasado bíblico es la clave fundamental para discernir sabiamente nuestro futuro. La historia continúa, y tú puedes ser parte de quienes entienden los tiempos.